Era el 16 de junio de 1976, en las calles de Soweto, uno de los municipios más poblados y vibrantes de Sudáfrica, amanecieron llenas de una energía contenida. Más de 10.000 estudiantes, muchos de ellos apenas adolescentes, caminaban hombro con hombro, cargando carteles improvisados y cantando consignas de libertad. Lo que buscaban era simple y profundamente humano: una educación justa. Lo que no sabían ese día era que su protesta se convertiría en uno de los momentos más decisivos y dolorosos en la lucha contra el apartheid. Para entender la magnitud de esta movilización, tenemos que retroceder casi 30 años. Los sudafricanos vivían bajo un sistema extremadamente opresivo. El apartheid no era solo una política de segregación, era una estructura diseñada para mantener a la mayoría negra en una posición de desigualdad permanente. Millones de personas fueron obligadas a vivir en zonas marginadas, a ocupar empleos mal pagados y a recibir una educación de calidad inferior. Y en 1974, el gobierno añadió una nueva ofensa: ordenó que materias fundamentales como matemáticas y ciencias se enseñaran en afrikaans, el idioma asociado al poder blanco afrikaner. Para los estudiantes y profesores, esta medida era absurda, una forma más de profundizar su exclusión. ¿Cómo podían aprender en un idioma impuesto que no formaba parte de sus vidas? La respuesta de los estudiantes fue inmediata. Pero cuando los jóvenes de Soweto protestaron pacíficamente, la reacción del gobierno fue tan violenta como predecible. La policía, armada hasta los dientes, abrió fuego contra la multitud. En solo unos días, más de 150 estudiantes perdieron la vida. Anodi Elos, un niño de apenas 13 años, fue inmortalizado en una fotografía que le dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en un símbolo del horror. Pero esta tragedia no fue un hecho aislado, era solo un capítulo más en una larga historia de violencia racial. Desde el siglo XVII, cuando los colonos holandeses y británicos llegaron a territorio sudafricano, los pueblos africanos fueron sistemáticamente expulsados de sus tierras. Generación tras generación, las comunidades locales fueron desplazadas a regiones áridas y menos fértiles, mientras los colonos se quedaban con las zonas más ricas. Con el tiempo, estas tierras designadas para los africanos se convirtieron en reservas nativas en territorios pequeños, superpoblados y económicamente inviables. Para mediados del siglo XX, la situación era escandalosamente desigual. El 70% de la población vivía apretada en solo el 13% del territorio nacional. Ante esta dura realidad, muchos africanos migraron a las ciudades blancas en busca de trabajo. Eran contratados en minas profundas y peligrosas o en las vastas granjas de terratenientes blancos. Sus salarios eran mínimos y sus derechos casi inexistentes. Aún así, su mano de obra se convirtió en el motor que impulsó la economía sudafricana hacia la modernidad. En 1948, el Partido Nacional llegó al poder con una promesa en profundizar esta separación racial para proteger el estilo de vida blanco. Bajo el lema Apartheid, que literalmente significa separación, implementaron una serie de leyes que controlaban cada aspecto de la vida de los africanos, desde dónde podían vivir hasta con quién podían casarse. Los espacios públicos se dividieron, las universidades fueron segregadas y los matrimonios mixtos quedaron prohibidos. La simple presencia de una persona negra en un área blanca, sin un pase oficial, era ilegal. Anti-tanta injusticia, surgieron movimientos de resistencia. El Congreso Nacional Africano, conocido como ANC, el Partido Comunista, y más tarde, el Congreso Panafricano, o PAC, trabajaron sin descanso organizando protestas, boicots y acciones no violentas. Pero el gobierno respondió siempre con represión. En 1960, la policía atacó brutalmente una protesta del PAC en Sharpeville, causando una masacre que indignó al mundo. Poco después, tanto el ANC como el PAC fueron declarados ilegales. Este clima de opresión llevó a muchos activistas a una dolorosa conclusión: la lucha pacífica no sería suficiente. En 1961, líderes como Nelson Mandela crearon un brazo armado para enfrentar al Estado. Pero en 1963, el gobierno capturó a Mandela y a otros dirigentes, acusándolos de conspiración. 8 de ellos fueron condenados a cadena perpetua, y muchos otros tuvieron que exiliarse. A pesar de estas pérdidas, la llama de la resistencia no se apagó. En la década de los 70, surgió una nueva generación, más joven y más audaz. Entre ellos, destacaba Steve Biko, líder del movimiento de conciencia negra. Biko alentó a miles de jóvenes a reconocerse como individuos dignos, valiosos y capaces de transformar su país. Su mensaje resonó profundamente y preparó el terreno para lo que vendría. La masacre de Soweto fue un punto de quiebre. Las protestas se multiplicaron por todo el país, aunque la policía logró sofocarlas violentamente, asesinando a más de 600 manifestantes en los primeros meses de 1977. La resistencia ya no podía ser contenida. Ese mismo año,
Steve Biko fue arrestado. Murió tras ser brutalmente golpeado durante un interrogatorio policial. Su muerte se convirtió en un símbolo global del sufrimiento sudafricano y la brutalidad del apartheid. La presión internacional finalmente comenzó a surtir efecto. Países de todo el mundo impusieron sanciones económicas a Sudáfrica y exigieron el fin del sistema. El gobierno intentó algunas reformas superficiales, como crear parlamentos separados para distintos grupos raciales. Pero al dejar fuera a la mayoría de los africanos, estas medidas solo intensificaron el descontento. En 1989, un nuevo presidente, FW de Klerk, llegó al poder. Él reconoció lo que era evidente: el sistema estaba colapsando. El país se enfrentaba a aislamiento internacional, una profunda crisis económica y una resistencia interna más fuerte que nunca. El 2 de febrero de 1990, de Klerk sorprendió al planeta. Anunció la legalización de la ANC, la liberación de Nelson Mandela y la apertura de negociaciones para construir una nueva nación democrática y multirracial. Fue un momento histórico que nadie se esperaba. 4 años después, en 1994, millones de sudafricanos votaron por primera vez sin importar su raza. En aquella elección histórica, Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, marcando el inicio de una nueva era. Sin embargo, aunque el apartheid llegó formalmente a su fin ese día, sus cicatrices siguen marcando profundamente a la sociedad sudafricana. Muchas desigualdades económicas, sociales y psicológicas siguen vigentes, recordándonos que las heridas del pasado no sanan de un día para otro. La historia de Sudáfrica es un poderoso testimonio de la lucha por la justicia, pero también una advertencia sobre lo difícil que es construir una sociedad verdaderamente igualitaria después de siglos de opresión. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de un capítulo tan importante de la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.